están? Bienvenidos, buenos días. Ya nos conectamos para la revisión de noticias aquí a través de Sabes Radio, luego de una primera vuelta que se dio ahí Pati Castillo junto a Javier Mora, conversando esta mañana, siendo parte del inicio de la jornada informativa acá en Sabes Radio. Ahora pasamos a la revisión de noticias en una jornada que ha estado marcada por las precipitaciones intensas, por lo menos acá en el Biobío durante la noche, durante la madrugada, que fueron bastante fuertes, pero esta mañana afortunadamente no ha llovido tan fuerte. De hecho, hay algunos claros que uno puede visualizar aún en el cielo penquista a esta hora de la mañana. Nosotros nos preparamos ya para el análisis de noticias. Los invitamos a todos ustedes a que nos comenten a través de nuestro chat en vivo en nuestro canal de YouTube, a suscribirse, ser parte de la comunidad con la parrilla de temas que vamos a estar comentando hoy día. Vamos al separador y ya nos sentamos acá para analizar el primer tema, que es del que Chile habla, la entrevista de la ex ministra Mara Cedini. Bien, la entrevista de la ex ministra Mara Cedini se convierte en la primera actuación pública o aparición pública donde se sienta a responder. Entendemos prácticamente de todo, no conocemos el trasfondo que hay en la aceptación de esta entrevista. ¿Por qué lo digo? Porque en el marco de la conversación hubo algunos temas que los hizo explícito el periodista Fernando Solabarrieta, de algunas cosas que no iban a tocar, pero lo que dijo o lo que alcanzó a decir genera muchísimas reacciones en el mundo político. Era algo que se esperaba conocer en su estilo, sin mordazas, qué fue lo que ocurrió en su bullada salida del gobierno. Patricia Castillo está acá para comentarnos y conversar un poquito de esta entrevista que duró, por lo menos al aire, aproximadamente 42 minutos. ¿Cómo estás, Pati? Buen día. Buen día, Christopher, gracias por recibirme. Así es, como 40 minutos yo creo que duró la entrevista. Ella asistió igualmente a Sin Filtros el día anterior, el día martes, como para promocionar un poco también su entrevista más extensa al día siguiente, y ella prometió que iba a contar su verdad y en su casa, que es Sin Filtros, donde ella igual comenzó o al menos profundizó su carrera política como opinóloga. Y enfrentándose también, protegiendo a su sector político, que es más cercano a la derecha, y como ella empieza también a hacer este camino que la lleva después a ser parte del equipo de José Antonio Kast en la campaña, y después como vocera ya del gobierno, un puesto que sin duda tuvo muchas presiones, por lo que ella cuenta en Sin Filtros. En resumen, y como lo titulamos en Sabes, ya en Instagram, ella acusa presiones, retos, también desde personas más poderosas que ella en la escala del gobierno, personas cercanas al presidente también, y amenazas incluso, mientras ella estaba en la campaña. Cuando ellos ya habían ganado las elecciones, cuando estaban como oficina del presidente electo, todavía fuera de la moneda, pero en el camino ya para llegar en marzo a asumir. Amenazas incluso de que la iban a destruir en los medios si ella no hacía lo que ellos querían, y por lo que ella señala que hubo un ensañamiento, que le sabotearon la carrera y que estas presiones fueron más allá de las que uno igual asociaría a este cargo. Sí, hay varias conclusiones, hay cosas que se dijeron. Ella es consultada sobre que diga nombres, o sea, no, lo que pasa es que uno de los tres más poderosos del gobierno le daba instrucciones, claro, o la hacían mansplaining, como le dicen. Claro, le hacían como mansplaining, prácticamente la pauteaban, como diríamos nosotros, pauteaban cómo ella tenía que actuar, que lo que ella acusa era no contestando,
ella dice que no fue auténtica porque su forma personal de abordar estas problemáticas que le tocaron, que fueron varias, habría sido más directa, pero ella dice que no la dejaban hablar, que esa era como más o menos la dinámica que tenía o que habría tenido el gobierno. Todo esto son acusaciones que ella hace, pero todo sin dar nombres también. Entonces es difícil corroborar estas acusaciones con la otra parte. Ahora, ¿tanto ocurrió en tan poco tiempo? O sea, eso era un infierno. O sea, 70 días estuvo en el gobierno, pero también estuvo este periodo anterior ya como la oficina del presidente electo y en campaña también. Pero ella al menos se refiere a un hecho particular en la oficina y ya los otros dentro de estos 69 días, de hecho, que ella estuvo en el gobierno como vocera. Ahora, la gente puede opinar, ¿eh? Puede opinar en nuestro chat en vivo. ¿Qué evaluación hacen ustedes de lo que se conoció públicamente cuando era ministra activa Mara Sedini? ¿Con qué visión se quedó la gente? Es importante saberlo. Y yo creo que Sin Filtros igual realizó un trabajo en el día anterior a la entrevista. Son expertos en marketing. Por supuesto, realizó este trabajo cuando le invitaron al panel a promocionar. Le pusieron 6 momentos icónicos, digamos, o escandalosos, polémicos de su periodo en el gobierno. Por ejemplo, cuando huyó de las preguntas de los periodistas, cuando tuvo esta polémica de Galvarino Pablaza. Hubo una situación, le pusieron la imitación de Kramer, entonces... Que la destrozó. La destrozó y bueno, le expusieron varios momentos memorables en el día anterior. Ya durante la entrevista ahondan principalmente en lo que fue su experiencia en el gobierno. O sea, yo creo que un momento importante de la entrevista es cuando Solabarrieta le pregunta a ella si es que... y le hacen recordar la frase que ella dijo ahí mismo en Sin Filtro. El primer acto de corrupción es aceptar un trabajo para el cual no estás preparado. Y ella, o sea, según ella, en todo momento estaba preparada. La evaluación que puede hacer uno puede ser distinta, independiente de... Pero yo creo que fue una muy mala vocera. Por ejemplo, es una opinión en base a la experiencia que uno tiene. No comunicaba, se enredaba. Cuando había que explicar lo del combustible, lo del precio de la benzina... o sea, ese era un meme que parecía trabalengua. O sea, no terminaba nunca de darse vuelta en algo sin decir nada. Sí, de hecho, en mi apreciación personal también, ella, y lo cito porque lo tengo aquí escrito en la nota, dice: yo estaba absolutamente preparada para este cargo. Y ella cita también que tiene experiencia como comunicadora, que estudió periodismo. Ella realizó este programa Advance, donde más o menos como que resumen la carrera en un par de semestres. Ahora es muy difícil pasar, o sea, es muy distinto, perdónenme, pasar por el aula a ejercer y saber de periodismo. Claro, entonces ella cita estos certificados que tiene, esta experiencia que también tuvo en Sin Filtros, pero su autocrítica se dirige más a las presiones que ejercieron otros sobre ella, más que a errores que ella pudo haber cometido. O sea, en la práctica no es autocrítica, porque la culpa es de otros. Claro, ella revela, yo creo que, bueno, como ella señala, es su verdad, revela cómo actuó este círculo al que entró ella, pero no ahonda, por ejemplo, en estos problemas de lenguaje, como dices tú, o en hechos incorrectos, como le pasó con esta situación en la Patagonia, con Argentina. Entonces, sí, no ahondó mucho en errores propios, pero sí yo creo que dio un pincelazo a cómo actuó, cómo estaban las cosas en este gobierno naciente en esos momentos. Sí, bueno, Sin Filtro es un programa que se emite a través de YouTube. Y sus registros han sido publicados. Entendemos que tenemos un extracto de la entrevista. Obviamente agradecemos la gentileza de poder usarla. Claro, sí, Sin Filtro subió. Vamos a compartir el clip más visto, más compartido también en Instagram de Sin Filtros, de la entrevista de ayer con Mara Sedini. Me dejé amarrar y me dejé presionar por personas dentro del gobierno. Y te voy a dar un ejemplo muy concreto que refleja muy bien esta situación. Hubo un momento en donde te diría que una de las 3 personas más poderosas dentro del gobierno se me acercó, estábamos teniendo una conversación donde yo estaba hablando muy apasionada sobre un tema y me dice: eso es lo que no te puede pasar, así es como no puede ser. ¿Por qué? ¿Cómo le digo yo? Y me dice: a ver, Mara, ¿cómo te explico? Este es el gobierno de los fomes. ¿De los hombres? De los fomes. Ah, de los fomes. Este es el gobierno de los fomes. Nos vestimos fome, hablamos fome, respondemos fome. Yo lo quedo mirando y le digo: entonces, ¿por qué me llamaron? ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Esa no soy yo. ¿Eres actriz? Actúa.
Igual es muy citable. Es una cuña, eres actriz. No, actúa. claro, o sea, es que para la pelea, Mara Sedini es buena. Es una buena persona debatiendo, enfrentando, como se dice en el mundo de las redes sociales, domando al otro. Porque eso es lo que buscan muchos en un debate, domar al otro y no enriquecer ideas. Y eso se convierte hoy día, todo influenciado por el extracto de máximo 3 minutos y que convierte en reel y que, mención aparte, los parlamentarios ocupan su espacio en la cámara para hacer calzar esos 3 minutos y después subirlo a redes sociales. Volvemos al tema. Pero claro, muy distinto es ser una buena persona debatiendo porque te obliga a tomar una postura. Pero cuando tú eres autoridad, yo creo que ahí hubo un mal análisis de cuáles eran las reales capacidades de Mara Sedini. Y yo creo que es una mentalidad que mantiene Mara Sedini, más que hablarle a todos, más que hablarle y representar también al pueblo chileno, hay una razón por la que ella vuelve a Sin Filtro, es porque ahí funciona su mecánica, su mecanismo de atacar, digamos, de pelear, de debatir, y ahí le permiten también, la acogen. Es su hogar, yo creo, un poco. Es donde hizo una buena parte de su carrera política, yo creo, y que también espera volver a ella a través de este programa. Claro, es una estrategia. Pero lo que ratifica de que para ministra, independiente de la cartera, no servía. Claro, para ministra quizás no, pero en otro puesto que sea un poco más contestatario, dentro de la televisión o en las siguientes parlamentarias. Yo creo que igual se ha ganado un seguimiento, seguidores, se ha ganado seguidores. Pero yo creo, gracias no a sé, esto. te hago una pregunta, Pati, a la gente también. Lo que diga hoy día, posterior a esta entrevista, Mara Sedini sobre cuestiones de la mega reforma, por ejemplo, ¿van a cambiar en algo? ¿Van a mover la aguja? No sé si es el gobierno, Yo creo pero, que no es una política consolidada. pero hemos visto políticos que han salido de las redes sociales, que salieron del estallido. Yo creo que eso esto no le frena su carrera. Claro, pero tienen un mensaje de fondo. O sea, ¿cuál es el mensaje de fondo de Mara Sedini? ¿Soy buena para pelear? No sé, canto bien. Puede ser, es 360. Actriz, periodista, cantante, política. Claro. No sé. Yo creo que... Da para la reflexión. Sí, yo creo que para la reflexión y bueno, también permite ir evaluando cómo va a seguir su carrera. Yo creo que el que vuelva a Sin Filtros 2 meses después de que salió tanto ella como la exministra Steiner del gobierno, ya nos dice que ella está para quedarse. Yo no creo que ella ahora salga del ojo público. Claro, pero volverá como panelista. Puede que vuelva como panelista. Estará en los medios de comunicación. Tiene años también para seguir creando una carrera política que le pueda dar un cargo de representación. Yo la verdad no lo pondría por debajo de ella. O sea, yo creo que el ciclo de Mara Sedini como política terminó. Eso lo decidirán los votantes, yo creo. Bueno, y ella también si decide postularse eventualmente. Sí, o sea, muchos afirmaron en su momento que José Antonio Kast, por ejemplo, nunca iba a ser presidente de Chile. Y ahí Y está. aquí está. Por ejemplo. 12 años después. Claro, nunca hay tres que, elecciones después. nunca hay que Por escupir la al boca para el cielo. pez. Claro, pero no sé, no veo puede ser una muy buena parlamentaria Mara Sedini en los actuales tiempos. Puede representar una sensibilidad claramente y ahí puede expresarse y decir lo que quiera, o sea, su postura, pero no era ministra. Claro, yo creo que para ministra, y bueno, lo evidenció también el presidente, tenía que dejar este cargo, y probablemente porque dejó de ser también alguien con la confianza para ser una ministra también así de importante como es ser vocera de gobierno para el presidente Kast, y fue a esta confianza que apuntaron muchas de las reacciones a las declaraciones de Mara Sedini. Nosotros tenemos la del biministro Claudio Alvarado, pero después le comentamos un poco más de el oficialismo que evaluó esto. Yo quisiera primero señalar de que estoy aquí en Senapred porque estamos concluyendo una mesa técnica que dice relación con nuestra preocupación y dedicación a superar los temas de la emergencia. Por lo tanto, usted comprenderá que no he tenido el tiempo suficiente para ver esa entrevista y por lo tanto no puedo emitir un juicio de la misma sin conocerla. Y si mi respuesta en ese sentido es fome, lo lamento, pero es la realidad.
Acusó recibo de la entrevista. El gobierno de los fomes ¿o no? Así acusó Maracini, que a ella la instrucción fue que era el gobierno de los fomes y que por eso ella no podía contestar. Sí. Yo creo que fue muy caballero Claudio Alvarado a contestar. Bueno, fue el contexto. Él estaba realizando el balance por el sistema frontal que realizan todas las noches y después todas las mañanas también desde Senapred. Y ahí él dice no pudo ver esta entrevista, que de todas formas fue bastante extensa, pero llegó el comentario de Maracini al gobierno. Desde el bloque oficialista hay obviamente reacciones. Hay de todo. Sí. Hay de todo. A mí la que más me llamó la atención, y lo resaltamos también en la nota de sabes.cl, fue de la diputada republicana, mismo sector al que antes pertenecía el presidente Kast, mismo partido, donde ella es Macarena Santelices, que representa a un sector de la región metropolitana. Dice que es una traición. Y de hecho lo trata de traición a la patria, que yo creo que confunde el concepto gobierno con patria, con Estado, pero dice que es una traición a la patria y que el cargo que ella había obtenido como vocera exigía cierto silencio y lealtad. Las situaciones de Estado son eso, merecen silencio y lealtad eterna, decía la diputada Santelices. Básicamente la trata de traidora. Claro, por haber dicho que era lo que pasaba. Sí. No creo que se enmarque dentro. Sí. Dependiendo de la visión y óptica política, hay muchos que exacerban posturas en rigor. El presidente del Partido Republicano opinó distinto. Agustín Esquela señaló que él notó ensañamiento en contra de la ex vocera de gobierno, pero que él personalmente no había conocido de estas situaciones, incluso estando dentro, digamos, del gobierno, pero que habían situaciones internas que él personalmente no había visto, pero que creía que estas presiones que señala la ex ministra eran naturales, igual del cargo. Venían con el cargo. Claro, una forma, y cómo la maneja y hasta cuánto aguanta, y no aguantó mucho, en rigor. Y es como un poco una tónica que se mantiene. También habló el diputado RN, Diego Chalper, en Mesa Central con Iván Valenzuela, y él tenía otra historia que también pueden ver en sabes.cl, Maracini, que cuando estaba en la oficina del presidente electo, alguien llegó a su escritorio, le pasó su currículum y le pidió un cargo. Y cuando ella no le da este cargo, él dice que la va a destruir en los medios. Y ella señaló que este sería un personaje de RN. Yeah. Entonces Diego Chalper le pregunta a Iván Valenzuela, le dice, porque aquí ella golpea a RN sobre esta situación, y él dice, así es la instalación de gobierno. No creo que se refiera específicamente a que la van a destruir en los medios, pero en que las personas van y piden y se postulan a cargos, es parte de la instalación de gobierno. A lo que voy es que en estas dos declaraciones yo siento que es como, esto iba a ser así. Es a ella la que le sorprendió que iba a ser así. Entonces eso podría decir quizás no estaba tan preparado o no estaba tan acostumbrado a cómo funciona el ruedo. Sí, o sea, uno que cubre este tipo de temas, claro, se da cuenta, y todos saben que cuando un gobierno se instala, los currículums corren, presentando las opciones que de cada padrino, en rigor, o de un parlamentario, o de un senador, o de un jefe de bancada. Esa cuestión es así, o sea, un secreto a voces de que así ocurre y así se instalan las autoridades que llegan por confianza política, en rigor. Ahora, si ella no estaba preparada para eso. Claro, y ahora también hay que decirlo, yo creo que no es quizás el sector al que ella se arrime más, Maracini, pero probablemente hay opinólogas feministas que hablarían de que aquí hubo una cuestión de género, una discriminación de género, también un sesgo en contra de ella por su género, por ser mujer dentro de la política. Entonces siento que ese también es un aspecto que se puede evaluar y considerar. Ahora no sé si ella lo va a mirar desde ese lado, porque no es a donde más se aproxima, pero ella sí pidió, más o menos exigió en esta entrevista anterior a la entrevista principal, que ella no se consideraba una víctima del gobierno. Bien, múltiples reacciones que seguramente va a seguir siendo tema durante esta jornada, y que vamos a estar atentos a quién le responde de manera más dura, en rigor, a Maracini. Patricia Castillo, muchas gracias por este reporte. Muchas gracias, Christopher. Buen día a todos. Buen día también. Nosotros seguimos. El chat en vivo está disponible para que todos puedan opinar sobre este y los temas que traemos aquí en Sabes Radio.
El país sigue funcionando, el Congreso tiene altísima actividad y hoy día está centrada la discusión en la mega reforma. Lo contábamos ayer con Javier Mora, que ya llegó aquí para darnos una actualización y entregarle a la audiencia, Javier, un mapa, más o menos. Decíamos ayer que la discusión se centraba en qué artículos pasaban directamente y cuáles no tenían el quórum necesario para llegar a ser parte de la ley. Y hubo varios que finalmente terminaron pasando a una comisión mixta, que quiere decir, en rigor, Fue uno al final. fue uno solo. Sí, fue uno ¿De solo. 40? ¿De cuántos son? No me sé o sea, el número exacto de las normas, Pero pero son entre 40 y 50. sí, pero fue solamente uno el que pasó a comisión mixta. Los otros que fueron como objetados avanzaron, porque el tema es que lo importante era que el PDG se tenía que oponer básicamente a ellos. El PDG no se opuso, pero la oposición va a ir al Tribunal Constitucional. Ya, aquí lo Pero anunciaron. ahí está, sí. Ya, pero limpiémosle el mapa y hagámosela simple a la gente que para que un tema tan complejo sea simple. Lo primero, un solo artículo no logró pasar el filtro, independiente Claro. de lo que venga después, y ese se va a comisión mixta. ¿Cuál es y por qué? Sí, bueno, primero que todo, ayer se definió si es que avanzaba o no la ley de reconstrucción nacional. Finalmente, si es que avanzaban todos los artículos, al fin y al cabo recaía en el partido de la gente, que era quien tenía los votos como divididos si es que apoyaba o no. Finalmente fue uno el artículo que no respaldaron, que es relacionado a la compensación para los municipios por el tema de la exención de contribuciones de adultos mayores, que también lo comentábamos, que el tema es que lo que argumentaba el PDG es que creían que los municipios, la idea original de este proyecto, o sea, de este artículo en particular, es que los adultos mayores se pudieran eximir Pago de contribuciones. del pago de contribuciones, Independiente de su... claro, como de manera transversal. Ya. Ya, y el PDG lo que decía es que igual hay que poner ciertos límites. O sea, como que no todo adulto mayor se merece una extensión gigante. Entonces, eso fue lo que rechazó el PDG y eso es particularmente lo que irá a comisión mixta. Ahora, el tema de ayer lo que se hablaba, y que es como lo que entre comillas se celebró desde el oficialismo y el gobierno, que es que todo lo que es el corazón de la mega reforma se aprobó. Claro, y pasó. Quirós habla del 99% de la mega reforma. Ahora también lo otro es lo que irá al Tribunal Constitucional, que ya fue lo anunciado por las bancadas opositoras, que eso incluye a la Democracia Cristiana, el Partido por la Democracia, el Partido Socialista, Frente Amplio, el PC y algunos otros independientes por ahí. En particular tiene que ver con la invariabilidad tributaria. Ya, pero ese igual pasó. Ese pasó, Ujú. pero el tema es que mientras, como ya se anunció que se presentó básicamente la objeción contra el Tribunal Constitucional, básicamente el gobierno no puede convertirlo en ley hasta que llegue la variabilidad tributaria. Lo principal es, o como a lo que se opone la oposición dentro de esto, es que, bueno, lo primero que buscan es que se declare de manera inconstitucional Esa norma. sí, esa norma en específico del tema de la invariabilidad tributaria, porque lo que busca esta norma es que si es que una inversión supera ciertos montos, no se le varíe los impuestos que se le cobran. Porque el tema es que los impuestos que se le cobran a ciertas inversiones o a ciertas ganancias varían de año a año, pero lo que propone esta norma En un plazo. es que, claro, puedo mencionar los montos específicos. Son entre 50 y 100 millones de dólares, un plazo de 10 años. Eso quiere decir que estas inversiones entre 50 y 100 millones de dólares se les cobrarán los mismos porcentajes de impuestos por 10 años. Ahora, actualmente eso varía de año a año. O sea, dependiendo de lo que Se define en el Congreso. se define en el Congreso y el Banco Central. Sí. Claro. Después, si es superior a 100 millones e inferior a 350 millones de dólares, son 15 años, y superior a 350 millones son 20 años. Eso quiere decir que
la mayoría de lo que son como los megaproyectos de lo que se hablan, las inversiones cuando llegan empresas, por ejemplo, cuando, no sé, cuando llegó IKEA o cuando llegan nuevas empresas al norte, que son inversiones mucho más grandes que 350 millones de dólares. Claro, tendrían la ventaja de que los impuestos que se les cobran se fijan a la fecha de que se ingresó el proyecto de inversión. Claro. O sea, los que ya están aprobados no entran en esta norma. Los que ya tienen el permiso ambiental. Claro. La inversión que está no entra en esta norma. Mira, por ejemplo, súper simple. Si usted está en un computador, vaya al Servicio de Evaluación Ambiental. Allí hay una grilla de proyectos que están buscando permiso ambiental. Por ejemplo, el primero que aparece. Nueva conexión de la ruta 152 a la ruta 146 en la región del Biobío. ¿Cuál es esta? Es la nueva ruta que quiere conectar la ruta de Litata con la ruta Concepción Cabrero. Esto tiene un estudio de impacto ambiental presentado en la región del Biobío, en la comuna de Penco. El ingreso es voluntario y es por parte de la Sociedad Concesionaria Bosques de Litata que está presentándolo. Ellos declaran que van a tener una inversión de 130 millones de dólares. Eso es lo que declaran que van a tener. Por lo tanto, ellos entran en el rango de que si les entregan el permiso con la ley actual vigente, van a pagar lo que en el momento esté rigiendo en materia de impuestos. Año a año. Por eso. Porque todavía no entran en vigencia. Por eso, si esto se aprueba, si esto pasa finalmente. Claro. Por ejemplo, hoy día el impuesto corporativo son de 27%, se quedan 27%. Claro, si es que llega a implementarse esta ley. Por cómo están las cosas hoy en día, ese impuesto corporativo varía de año a año dependiendo de lo que fija el Banco Central y el Congreso. Entonces, por ejemplo, esa inversión, 130 millones de dólares, tendría una invariabilidad por 15 años. Claro, o sea, va a pagar siempre el mismo impuesto. Exactamente. A eso es lo que nos referimos. Sí. Y el tema es que la razón por la que se opone a esta norma la oposición es porque el tema es que 15 años es un plazo súper largo. Entonces, de repente las circunstancias como país pueden cambiar y de repente los porcentajes pueden necesitar ser más altos, o también, incluso lo que también se planteó, por ejemplo, desde la ADC, que es que incluso a futuro pueden necesitar bajarse. Claro. Si eso es el tema también, incluso como dentro de esta postura del gobierno de querer flexibilizar más las inversiones, alguien que quiera invertir estos montos gigantescos en el país, quizás no lo haga un determinado año o determinado ciclo, esperando a que el siguiente ciclo sea más bajo. Porque eso es el tema de la invariabilidad tributaria, es que estás fijo a cuando se aprueba el proyecto. Entonces, que tú sabes que, no sé, en 2028 el impuesto está fijado en, no sé, pongámosle 29%. Pero sabes que en 2029 se va a bajar a 25%, quizás esa inversión se atrasa. Claro, se frena. Sí. Entonces, son aspectos bien técnicos que me imagino que también, además de irse al Tribunal Constitucional, lo más probable es que también sigan la discusión entre el gobierno y la oposición. También. Exactamente. Tenemos reacciones ya, ¿cierto? Sí. Primero vamos a revisar la reacción post aprobación de todo lo que fue la mega reforma del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, quien ha sido quien más ha hecho caminar todo el proyecto. Es su misión. Sí. Así que vamos a escuchar las palabras del ministro ahí en el Congreso. Hoy es un gran día para Chile. La Cámara de Diputados ha ratificado en un 99% todo el proyecto de ley. Ha ratificado la necesidad imperiosa que tiene Chile de volver a tener competitividad tributaria para que vuelva a ser atractivo invertir en Chile. De eso se trata, de volver a ser atractivo invertir en Chile. Ha aprobado volver a dar certezas a la inversión en Chile. Ha aprobado levantar barreras de permisos que tienen detenidas las inversiones y la actividad económica. Ha aprobado dar certezas a quienes arriesgan a hacer esas inversiones. Ha aprobado poner de pie a la salmonicultura de Chile, que lleva años esperando para mejorar su productividad y su funcionamiento, años esperando relocalizaciones. Ha aprobado 400.000 millones de pesos para la reconstrucción de Ñuble y Biobío. Ha aprobado las medidas transitorias de recaudación que van a permitir financiar eso responsablemente.
ha aprobado las medidas de contención fiscal que tienen que acompañar este proyecto, ha aprobado en definitiva el proyecto de ley de reconstrucción nacional para el desarrollo económico y social que el presidente Kast ha enviado a este Congreso. Bueno, ahí escuchábamos las palabras del ministro de Hacienda, Jorge Gros, quien destacaba justamente los puntos, como justamente de lo que se hablaba del corazón de la mega reforma. Ahí lo importante es también eventualmente saber cómo van a funcionar las implementaciones en sí de todos estos aspectos que también son súper técnicos y también dependen de cómo otras instituciones, como justamente por ejemplo el Banco Central o eventualmente el Servicio de Evaluación Ambiental también implementan estos cambios. También tenemos reacciones de los senadores de oposición, las palabras de Juan Luis Castro del Partido Socialista y de la senadora Yasna Proboste de la Democracia Cristiana. Y resolución de calificación ambiental, consideramos que han habido vicios a la Constitución de la República. Y esto no quiere decir que estemos empeñados en no apoyar la reconstrucción. Por cierto, aquí se han aprobado todos los artículos relativos de verdad a la reconstrucción en las zonas afectadas, y eso ha sido unánime. Pero no podemos dejar de decir que el núcleo principal de carácter tributario y también las medidas medioambientales han sido vulneradas a nuestro juicio, por lo cual hemos resuelto ir al Tribunal Constitucional en sendo de escrito que los juristas han preparado para este efecto. A partir de lo que hemos visto en estas horas, el despliegue de los municipios, alcaldes, alcaldesas a lo largo de las zonas afectadas, deja aún más claro en que ha sido y es una mala idea que ha propuesto este gobierno de recortar los recursos al Fondo Común Municipal. Porque los municipios, frente a distintas demandas y por cierto a las emergencias, son los que tienen que recurrir para apoyar a esas familias. Y por lo tanto, hoy día, a través de la mega reforma, se hace una reducción muy importante a los recursos municipales. Por eso, como unidad de oposición, rechazamos el debilitamiento de los fondos a los municipios. Sí, bueno, ahí estaban las palabras de la oposición. La postura es clara. Efectivamente, desde la bancada opositoras lo que buscan es proteger ciertos aspectos de la recaudación del fisco del Estado. Uno de los puntos que justamente más llama la atención en cuanto a las declaraciones son el tema de los fondos que se le entregan a los municipios, tomando en cuenta todo el tema de la reacción y la respuesta de emergencias. Claro, son temas sensibles para los municipios. Lo sabemos nosotros que tenemos emergencias prácticamente cada 6 meses hay una emergencia de relevancia y a la cual los municipios tienen que tener dónde echar mano. Y es allí donde está eso. Ya, Javier, en resumen, ¿qué se va a comisión mixta? La revisión de las contribuciones. Claro, en comisión mixta específicamente se dirá solamente una norma, que es el tema justamente de la compensación para los municipios en relación a las imposiciones, las contribuciones de adultos mayores. Claro. Solamente esa. Y a Tribunal Constitucional se va la invariabilidad tributaria, que tiene que ver con todo lo que conversábamos de los impuestos corporativos que no varían de año a año. ¿Y qué más? Y también hay un par de normas ambientales que tengo entendido que por el momento todavía no se nombran específicamente los artículos, pero son básicamente formas de... Estas normas que se impugnaron son básicamente que establecen un seguro, por decirlo así, ante todo evento para el inversionista o para el administrador de ciertos proyectos. Entonces, ¿qué es lo que plantean? Que es que estas supuestas, estas normas propuestas buscan dar como un seguro o certezas de que aunque te rechacen un proyecto, igual pueda a futuro ser aprobado o como flexibilizar aún más en caso de rechazos. Entonces, lo que plantean desde la oposición es que si un proyecto se rechaza, se rechaza, ¿no? Claro, no se rechaza y lo vemos. Claro, sino que sea respetar
el marco que plantea el SEA. Pero, por eso también se busca declarar inconstitucional. Pero acá el triunfo del gobierno en rigor, es que el corazón de la reforma Sí. pasó. 99%. Y lo que vaya al Tribunal Constitucional ya sería una yapa, en rigor. Sí, son detalles Lo que va ya. a pasar. Sí, son detalles a esta altura. Y también, bueno, igual cabe señalar que no es que avanzaron a el 99% de las normas de la mega reforma solamente con apoyo de la derecha. No, claro, sí hubo O sea, negociaciones. Sí, hubo negociaciones y de partida hay varios artículos, varias propuestas de la mega reforma, varios que fueron unánimes. Claro, y que fueron propuestos. Claro, por ejemplo, una de las cosas que fueron unánimes, que nos afecta directamente acá en el Biobío, o entiendo que fue unánime, fue el tema de la reconstrucción en Ñuble y Biobío, que son fondos específicos que se van a dirigir a ese tema. Entonces, son algunas cosas que fueron unánimes de izquierda a derecha y otras cosas que todavía siguen en discusión después de que se votó. Sí, pero ya el trámite más duro ha pasado, queda muy poco, pero el gobierno finalmente logra hacer pasar la mega reforma. Ya se va a leer su mayoría también. Claro, hizo valer su mayoría en el Congreso. ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿La consideran justa? ¿No la consideran injusta? Es parte de los comentarios que ustedes pueden realizar teniendo toda la información a mano. CL Tolosa nos dice: saludos panel, qué buenos temas se están tratando, felicitaciones. Gracias a CL Tolosa que está allí. Como él, ustedes pueden comentar también junto a nosotros. Javier Mora, muchas gracias, saben que esté muy bien. Vale, muchas gracias, Christopher. Nos vemos. Nosotros continuamos acá en la revisión de noticias. Avanzamos nosotros en la revisión de noticias. Vamos a tocar otro tema que es estratégico para el país. El plan de la fibra óptica nacional, esta promesa que se hizo hace ya varios años, en que prácticamente los 4.300 kilómetros continuos de territorio nacional tendrían el mismo nivel de internet si vive en la ciudad o vive en un lugar apartado, al parecer no avanza acorde a los tiempos, y esto es por responsabilidad exclusiva de quienes tienen que implementar este plan. Algunas cumplen, otras no cumplen. Haremos zoom en esto. ¿Cómo está Marcelo Castro? Gusto saludarlo. Muy buenas tardes ya. Buenas tardes, Christopher Espinosa. Claro, lo que parecía una ambiciosa apuesta del Estado para mejorar la conectividad en el país está generando más de un problema a las empresas operadoras. Esto a raíz de que las empresas operadoras y las propias personas no están cumpliendo con el despliegue de la fibra óptica nacional. Se trata de un proyecto que se inició en el año 2018 en 5 etapas y con una millonaria subvención por parte del Estado. Hablamos de 86.000 millones de pesos. La gran mayoría quedó en manos de una sola compañía, porque esto se dividió en 5 macrozonas: norte chico, centro sur, No. y la zona austral. Perfecto. Así se dividió esto. ¿Y quiénes son los operadores que están allí? WOM fue la que se adjudicó la gran mayoría. ¿De dónde está WOM? WOM está en la zona centro sur, que es la que nos corresponde a nosotros. También que quedó en el norte. Ya. Y también está la última milla. Ya, Que pero, ese es otro tramo más. ya, pero pero entendamos esto WOM primero. es la que se adjudicó los ejes troncales. Ya. Entendamos esto. Y hay otra fase que es la zona sur, que esa se la adjudicó otra compañía. Ya. Entendamos esto. Primero,
Esto es un símil de conectividad como la ruta 5. Ya, hagámoslo como que es la ruta 5. Es la ruta 5. Perfecto. La ruta 5, pero de internet. Exacto. Ya, el troncal, la ruta que pasa por todas las regiones, está partida en 5. En 5 concesiones. Ya, perfecto. 5 etapas. Ya. Y la gran mayoría de ellas se la adjudicó WOM, Ya. excepto un tramo, que es el tramo que está más al sur de esta, que está entre la región de los lagos y la Araucanía, que la tiene Pacífico. Mundo Comunicaciones. Mundo, sí. Pero los tramos de el troncal, de ahí las compañías se pueden conectar a ella para hacer los ramales, se puede decir. Y esa es la última milla. Que es la última milla. Ya, perfecto. Ya, ¿cómo avanza el troncal? Con problemas. ¿Cuál es el problema que hay? Porque WOM... Aprovechemos de revisar unas imágenes que tenemos. ¿Ah? Porque ahí lo van a ver, porque en medio del despliegue que hace WOM, tuvo un pequeño problema de carácter económico. Pero mira esa ordinariez. Mira esa ordinariez. Ya, eso es... Y eso no es lo único. Las fosas en donde están las conexiones abiertas con basura, parte de los cables están en la vía pública y eso no te entrega el soporte o entrega inestabilidad al servicio. ¿Qué pasó? En medio del despliegue, WOM se tuvo que acoger al capítulo 11 de quiebra en Estados Unidos y eso cambió todo el panorama interior de la compañía. Y pagamos todos los chilenos porque acá hay plata pública. Mire, Exacto. ¿qué es lo que está viendo allí para que lo entienda? Esa es la fibra. Esa es la fibra troncal que pasa por todo. Esa es la ruta 5 de internet, que le corresponde a WOM. Y cuando se tiene que empalmar, lo empalman con una botella de plástico. O sea, ahí van los nodos. Claro. Los nodos de conexión que son vitales porque si eso queda suelto, queda inestable, se pierde la calidad de la conexión, se pierden otras cosas. Y en todo el país. En todo el país. Hay muchas de esas conexiones. Lo cortan, claro. O sea, y si lo están instalando de esa manera, mira, está al aire, no está cubierto, no hay un tubo, no está bajo tierra, la conexión es simple, y el momento de empalmar hay un bidón de plástico. Y esa imagen no solamente se repite ahí, que eso es en la zona norte, se repite que los cables están sueltos, que las fosas están abiertas con basura, o que la misma machatarra que se llama, que es lo que sobra, quedó en la misma vía pública y no se la aseguraron. Habló de esto la subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido. Vamos a escuchar dos declaraciones de ella. La primera parte es que aborda del proceso de instalación de la fibra óptica nacional, de este proyecto. Ella dice que esto es una herencia que tienen y que han tratado de ir fiscalizando todo esto y de ejercer las multas correspondientes. Escuchamos esas declaraciones de la subsecretaria. Nosotros llevamos 4 meses en el gobierno y hemos tenido que ir revisando los distintos procesos de los distintos despliegues que se estaban realizando ya de proyectos que son de continuidad. El proyecto de fibra óptica nacional es un proyecto de continuidad que nuestra administración, por cierto, toma, y estamos fiscalizando que se cumplan los niveles de servicio y se haga cumplir la ley. Ese es el mandato que tenemos de nuestro presidente José Antonio Kast. Nosotros no vamos a tener ningún complejo de pasar las multas a los operadores que no estén cumpliendo y hemos duplicado las fiscalizaciones. Si se compara el periodo anterior, los mismos 4 meses con el periodo anterior de 2025, las fiscalizaciones de Subtel han aumentado en un 100%. Y esto incluye fiscalizar cómo están los despliegues de fibra óptica a nivel nacional, en esta región también, en la Araucanía, donde hay despliegue actualmente en curso, y cobrar las multas en los casos donde nuestros fiscalizadores, porque no teníamos informes de fiscalización previos, han detectado estos incumplimientos y nosotros vamos a hacer cumplir la ley y pasar las multas en los casos que ameriten. O sea, Marcelo, 86 millones de dólares para no fiscalizar y encontrarnos con esta sorpresa. Estas imágenes entiendo que son de la región de Coquimbo, por ahí. Pero ¿qué garantía nos da a todos los chilenos donde se invierten recursos públicos de que esta promesa de que así como nosotros tenemos la posibilidad de acceder a una fibra óptica de buena calidad con internet de corrido, lo mismo se pueda tener en el Cerro Alto con Tulmo? Es que eso es lo que se está haciendo, claro. Eso es lo que se ha pedido. Y ahí, ojo, hay plata no solamente del nivel central, porque la última milla, que es el tema de los ramales que se ha hecho, eso lo está financiando el gobierno regional. Y eso ahí son otras
campañas en donde WOM también está en algunas regiones Acá estamos. y tampoco ha cumplido. De eso también se le consultó a la subsecretaria. Escuchemos lo que dijo sobre eso, porque también dice que se está fiscalizando, que no va a tener empacho en aplicar las multas cuando sea necesario. Escuchamos esa declaración. Efectivamente, vimos los videos, estamos fiscalizando, pero esto es un proceso reglado. Nosotros tenemos que seguir procedimientos administrativos que implica recibir estas denuncias, hacer fiscalización en terreno y luego levantar cargos a las empresas. El caso de WOM en particular, ellos son los encargados de la última milla acá en el Biobío y claramente no han cumplido. Efectivamente, nosotros, como le digo, estamos fiscalizando a las empresas. Esto tiene que hacerse con informes técnicos de fiscalización, tienen que ir nuestros fiscalizadores en terreno y nosotros estamos levantando cargos a la empresa cuando encontramos incumplimientos y lo vamos a hacer sin, como le digo, sin dudar en ningún caso. Vamos a estar atentos entonces a ese proceso, porque acá hay plata pública metida. Y bastante. Sí. Y para una cuestión hoy día fundamental que va a ayudar, o sea, el objetivo de esto es ayudar a reducir la brecha digital que por el solo hecho de vivir en un lugar u otro no tienes las mismas condiciones para y que son de base. sector aislado y que lo necesitan. Claro, ahora se ha ido reduciendo a raíz de la internet satelital, pero que es cara, es difícil de acceder a ella. Y claro, hay compañías que sí lo están haciendo bien y que en otras regiones sí pueden estar funcionando, que sí hay un buen acceso, pero acá no es así. No toda la estructura funciona, pero hay una parte que sí funciona. ¿Quién está funcionando bien hoy día? Mundo, que está bastante avanzada. ¿En dónde? En los lagos. Ahí sí está funcionando bien. En otras regiones, como en O'Higgins, también está funcionando de forma correcta. En última milla. Claro. En el troncal, en los lagos. También. Bien, vamos a seguir atentos a este tema, cómo avanzan las fiscalizaciones, pero yo creo que eso evidencia la deficiencia. Imagínate eso que en Coquimbo, ahora con la lluvia. ¿Habrá todavía? ¿Estará ahí el cable? ¿Estará ahí lo que tiene que llegar? Vamos a ver si eso ocurre. Marcelo Castro con el plan de la fibra óptica nacional hoy día junto a nosotros. Gracias, Marcelo, que esté muy bien. Hasta pronto. Nosotros continuamos revisando noticias. Seguimos nosotros ya en la última parte. Nos comenta Rodolfo Marchand, ¿cierto? Rodolfo Marchand dice: hola, ojo con el dólar, ya que hoy llegó a los 935 pesos aproximadamente, valor más alto del año. Y el valor del crudo Brent, que es el precio de referencia para nuestros combustibles, en aproximadamente $94 el barril. Es un mal escenario nuevamente, y esto hace prever que los mercados nos lleven a que nuevamente suframos un alza en nuestros combustibles en Chile. Esa es la importancia de esos antecedentes. Un dólar alto y un precio del barril del petróleo alto en cuanto a la referencia son efectivamente un mal escenario. Vamos a estar atentos buscando voces de expertos locales que nos puedan adelantar este escenario. Gracias a Rodolfo que nos entrega estos datos. Rodolfo hace unos días nos comentó que fuéramos a darnos una vuelta a Barros Arana
para ver el estado de las rejillas. Fuimos, corroboramos, efectivamente están bastante malas. Así es que nota que ya está disponible en sabes.cl y esperamos también una acción allí de la autoridad respectiva a cargo de esta situación. Vamos a la calle. Allí está Daniela Wilson, está en el sector de Collao porque hay una donación importante, hay autoridades que vienen a entregar parte de lo que se necesita para los adultos mayores en cuanto a generadores de energía y otros insumos. Daniela Wilson, ¿cómo estás tú? Adelante. Sí, Christopher, nosotros nos encontramos acá en el sector de Collao, donde se entregó, gracias a una alianza público y privada, el primer generador de los 9 que va a entregar el gobierno en conjunto con también otras empresas privadas a los ELEAM de la región del Biobío y también a nivel nacional. Y para esto estamos con el subsecretario que nos va a contar más detalles respecto de estos generadores que se van a entregar. Entiendo que son 40 a nivel nacional, 9 en la región del Biobío, y esto por supuesto que va a beneficiar sobre todo a los hogares que tengan personas también electrodependientes. Correcto, sí, saludar a todos los que nos están escuchando. Ya hoy día ya son más de 12 instituciones privadas y organizaciones de la sociedad civil que están aportando constantemente a ayudar en las necesidades de la población en estos momentos tan difíciles de emergencia. Y aquí tenemos un ejemplo. Este es Sodimac, que nos donó 40 generadores eléctricos, y que también Chile Express nos ha ayudado también a llevarlos a los distintos hogares que le van a entregar seguridad y bienestar a estos adultos mayores que están en estas residencias de larga estadía ELEAM. Esto también surge en un contexto súper complicado, tanto para la región y también a nivel nacional, por el contexto del sistema frontal y cómo se enfrenta con este tipo de generadores. Sí, nosotros como Ministerio de Desarrollo Social y Familia estamos desplegados en las distintas localidades, como nos ha mandado el presidente Kast, para ver en terreno cuáles son las necesidades y también articular a los distintos órganos del Estado y también a la sociedad civil. Y aquí justamente con esta articulación público-privada podemos llegar aportando en algo concreto a esta residencia. Ya nos decía la directora, la señora Nancy, lo tanto que necesitaban estos generadores. Nos comentaba cómo aquí se corta la luz cada cierto tiempo, y hace una semana se había cortado, cómo hace poco también tenían una persona electrodependiente. Entonces, pero no solo en el caso de las electrodependientes, el sentir que las personas acá, las residentes, el sentir que ya tienen un apoyo de un generador les da tranquilidad, como nos habían comentado. Sí. Bueno, muchas gracias, subsecretario. Ahí escuchábamos entonces las palabras del subsecretario de Evaluación Social, Gabriel Ugarte. Vamos a ver si podemos hacer un recorrido por dentro para mostrar también este generador, que entiendo es el primero que se entrega aquí en la región del Biobío. Estamos en el hogar San Pablo Apóstol. Vamos a entrar ahí. Fer en las cámaras me acompaña para mostrarles un poco este generador, con todo el respeto del mundo, por supuesto. Aquí hay abuelitos, personas ya de edad que están dándole la bienvenida a este generador. Mira, ahí estamos viendo una abuelita que está saludando. Vamos a ver si quieren conversar con nosotros, a ver si es que... ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Sonia. Sonia. ¿Cómo ven la entrega de este generador? ¿En qué les aporta a ustedes? ¡Ay, qué bueno! Hasta falta. ¿Sí? Sí. ¿Cuántas personas son ustedes acá en el hogar? Son alrededor de 20, me decían. ¿Cuántos somos aquí en el hogar? Alrededor de 20, me decían. ¿Sí? Más o menos, sí. ¿Y van a disfrutar harto este generador? ¿Lo van a utilizar harto? Yo creo que sí, pues. Oiga, ¿y cómo lo pasa acá? ¿Bien? Aquí nosotros nunca peleamos. Nunca peleamos. Que se tengan rabia unas con otras, pero que se va acá callado, porque nunca andan a demostrar que andan enojados. Porque yo digo que sacamos que están peleando si vivimos aquí. Claro, se acompañan también. Claro, no somos familia de sangre, pero de compañía, pues. ¿Cómo vamos a estar mirando unas con otras? Muchas gracias, señora Soña. Ahí escuchábamos entonces las palabras de una de las integrantes de este hogar, San Pablo Apóstol, que está ubicado aquí en el sector de Collao, en Concepción, y que recibe este primer generador por parte de esta alianza público-privada. Christopher. Gracias, Dani Wilson, ahí el contacto directo con la gente sobre esta donación importante que han recibido adultos mayores en Concepción, la empresa privada también que pone su parte. Bien, muchas gracias a ustedes por habernos acompañado hoy día. Viene
arriba de la pelota, saludamos a Pablo Suárez. Saludos desde Coquimbo, Christopher. Saludos, Pablo. Ojalá que no esté dentro de los afectados. Ha llovido mucho por allá, ha ido bajando, lo están pasando mal, así que harta fuerza por allá por el norte chico. Viene arriba de la pelota. Marcelo viene arriba de la pelota, ¿o no? No va a entrar. Ya. Fuera. Amarilla, roja. Roja para Marcelo. Hoy día que no ha estado en ni un programa. Nos vemos. Chau.